Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión pues va a ser un unboxing, unas pequeñas impresiones, las primeras impresiones de lo que es esto que tenemos en pantalla. Básicamente es el smartwatch de la marca Colmi, el modelo P30 Plus. Este es un smartwatch bastante económico, como de primera necesidad, como, bueno, no de primera necesidad, sino como algo básico para las personas que no necesitan tanto, ¿vale? En cuanto a las funcionalidades, en la caja nos encontramos que es para recibir llamadas, o sea, podemos contestar llamadas desde el mismo teléfono, bueno, desde el mismo reloj. Podemos ver o monitorear lo que es el conteo de calorías, el ritmo cardíaco, el monitor de sueño, usarlo como un control remoto para la cámara de nuestro teléfono, ver las notificaciones de nuestro teléfono, ver el clima y los modos de deporte. O sea, si estamos haciendo un ejercicio, pues ver más o menos cómo va nuestro ritmo cardíaco, cuántas calorías hemos quemado, cuánto tiempo estamos haciendo ese ejercicio, etcétera, ¿vale? Abriendo lo que es el empaque, encontramos lo siguiente. Básicamente es una correa. Aquí, como lo ven, es una correa de la marca Colmi. Esta es una correa como de tela. Aquí viene con sus pernos, por si la quieres utilizar esta en lugar de la que viene. La que viene es o suele venir una correa como de plástico, como de caucho. Déjame ver si lo saco. Y pues bueno, este sale de la manera de abajo simplemente arrastrando. Ahí está, sacamos lo que es la caja. Ahí está, estufas, mira. Y tenemos de primera impresión pues el reloj. Así es como viene, esto es lo que trae. La correa, te digo, viene de goma, tal cual. Si quieres utilizar esta o si no, le puedes cambiar por la otra. El método de cambiar es bastante sencillo. Simplemente estos pernitos los movemos, se centran como a presión. Se mueve, se quita, se cambia por el otro y listo. En la parte de abajo, en cuanto a lo que es reloj, encontramos lo que es el sensor de ritmo cardíaco, así como el del monitor de sueño. Y esta partecita de aquí es para cargar el reloj, ¿vale? El de la presión sanguínea también, aquí lo tenemos. De la parte derecha encontramos dos botones. Este es para encenderlo por si no enciende cuando lo movemos de así. Bueno, ahí te voy a enseñar más o menos cómo funciona, ¿no? Y este que es un botón para acceder al modo de deportes. En la parte izquierda encontramos lo que es una bocina, aparte como que es el micrófono, y ya no encontramos absolutamente más nada. Esto es en cuestión a lo que es el reloj, ¿vale? Viene con una cobertura en la cual nos recomienda pues cargar el dispositivo antes de usarlo. En cuanto lo compré, me recomendaron cargarlo unas 2 horas antes de usarlo, así que bueno, para que lo tengas en consideración, ¿vale? En cuestión a la caja encontramos pues este plastiquito, aquí encontramos el cargador, que es un cargador magnético, se pega en automático en la parte de abajo, ¿vale? Y encontramos lo que es el manual de usuario. Ya no encontramos absolutamente más nada. Aquí vienen pues el tutorial para descargar lo que es la aplicación, las diferentes pantallas que tenemos, etcétera, ¿vale? Aquí tenemos el reloj. Simplemente quitamos el protector y listo. Te digo, vienen con una funcionalidad que cuando nosotros levantamos la mano así o hacemos este gesto así, pues deba de encender el reloj en automático. Como lo ven, aquí lo tenemos. Si deslizamos de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, encontramos lo que es el panel como de notificación. Bueno, este panel como de tareas, ¿no? Para bajar lo que es el brillo, subir el brillo, ponerlo en modo de ahorro de energía, quitar las distracciones, el modo de configuración, etcétera. Si deslizamos hacia abajo, vamos a encontrar un historial de notificaciones que llegan o que nos han llegado cuando lo conectamos con el teléfono. Si deslizamos a la derecha, podemos acceder a pues unos cuantos widgets, por ejemplo, poner lo que es el ritmo cardíaco, y en la parte de abajo pues se va a encender el sensor con el cual va a medir el ritmo cardíaco. Como lo ven, aquí nos dice que nos los pongamos para que empiece a hacer el escaneo. Aquí está. Podemos añadir uno de música, de la presión sanguínea, del clima, etcétera. Aquí lo tenemos. Y si queremos acceder más o menos como a todas las aplicaciones, deslizamos a la derecha y le damos en estos 3 botoncitos que tenemos aquí. Aquí tenemos todas las aplicaciones. Monitor de sueño, de actividad, ritmo cardíaco, llamadas telefónicas, ejercicio, récords de ejercicio, presión sanguínea, oxigenación de la sangre, medidor del estrés, el clima, el historial de mensajes, el tomador de fotos, bueno, a distancia, el mando de fotos, el reproductor de música, el modo de relajación, el asistente de voz, el cronómetro, las alarmas, etcétera. Aquí tenemos todas las aplicaciones. Tenemos los ajustes para bajar lo que es el brillo, ponerlo si lo queremos en modo vibración o no, el modo de ahorro de energía, etcétera. Tenemos todas estas aplicaciones y está bastante completo. Directamente, si encontramos aquí, presionamos si presionamos el botón de la parte de abajo, vamos a acceder al modo de deportes. Vemos que si lo presionamos tenemos aquí el de caminar, correr, ciclismo, skipping, bueno, badminton,
basquetbol, fútbol, nadar, etcétera. Este tipo de reloj también cuenta con protección a lo que es el agua, por lo que nos permitiría también nadar. Tenis, rugby, golf, etcétera, ¿vale? También con esta misma perilla que tenemos aquí podemos ir cambiando entre las diferentes carátulas que tenemos, mira. Si nosotros le giramos podemos cambiarlo y adentrándonos con el teléfono podemos descargarle incluso algunas carátulas más, bueno, algunas carátulas adicionales. El reloj está bastante completo por lo que ofrece, por el precio está bastante bien. Es como pues para cosas básicas básicamente, ¿no? La pantalla me parece que es una pantalla LCD, tiene una resolución, me parece que aquí venía. Pantalla de 2.1 pulgadas de 240 píxeles por 296. Está bastante bien. Compatible con iOS 9.0 en adelante y con Android 5.0 en adelante. Tiene una resistencia al agua de 1 atmósfera, ¿vale? Y bueno, pues esto es todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Adiós.